Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todas y todos a esta sesión 19ª del Seminario de Historia de las Migraciones en México. En esta ocasión nos acompañan las cocoordinadoras y el cocoordinador del seminario, las doctoras Catherine Betzina del CIDER, Daniela Gleiser del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y el doctor Pablo Yankelevich del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. La exposición que se llevará a cabo el día de hoy es del trabajo titulado Campos de Refugiados de Norteamericanos durante la Revolución Mexicana, 1912 a 1916, de la doctora Cristina Urías Espinosa. Voy a leer una breve semblanza de ella en unos minutos y como comentarista se encuentra el doctor David Adán Vázquez Valenzuela, que es profesor investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. A ambos les damos la bienvenida y les agradecemos su participación. La dinámica del seminario es la siguiente. Vamos a mantenernos todos con los micrófonos desactivados para darle un poco más de estabilidad a la sesión. Se está grabando. Vamos a escuchar primero una exposición por parte de Cristina, a quien presentaré después de leer una breve semblanza. Posteriormente, David hará un comentario, le devolveremos la palabra a Cristina y después tendremos oportunidad de participar las demás personas que nos encontramos en esta reunión. Recuerden que en la parte de abajo, en reacciones, está la posibilidad de levantar la mano o si quieren hacerlo físicamente, pues también para que los ubiquemos y les demos la palabra. En ese momento activamos el micrófono. Muy bien, pues me doy a la tarea de leer esta breve semblanza. La doctora Cristina Urías Espinosa es profesora adjunta en Historia en Arkansas State University, Campus México. En 2022 obtuvo un doctorado en Historia por la Universidad de Arizona. Su investigación se centra en la historia social, cultural y urbana de la región fronteriza entre Estados Unidos y México, especializándose en el expansionismo del capitalismo estadounidense y la inmigración de ciudadanos estadounidenses a México a finales del siglo XIX. Recibió el apoyo de diversas instituciones, entre ellas la Huntington Library, la Fundación Andrew W. Mellon y la beca Richard E. Greenleaf. Su tesis, Un legado espacial en la frontera, especulación de la tierra y colonización estadounidense del noroeste de México, 1854 a 1984, obtuvo el reconocimiento nacional del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y una mención honorífica del 20º Premio Atanasio G. Saravia en Historia Regional. Muy bien, Cristina, pues te damos la bienvenida. Nos alegra mucho que estés en esta sesión. Buenas tardes. Listo. Bueno, primeramente quiero agradecer a los organizadores del seminario por aceptar esta propuesta del Seminario de Historia de las Migraciones de México, a doctora Irina Córdoba por moderar y organizar esta mesa, a la coordinación a Daniela Gleiser, Catherine Betzina y al doctor Pablo Yankelevich, que ya van varios años que tenía ganas de coincidir con usted en algún evento. Desde el 2017 realicé una estancia de verano en el Colmex y solo me tocó trabajar con el doctor Luis Aboites, pero me quedé con las ganas ese verano. Y también quiero agradecer a David Adán Vázquez por ser el comentarista y también porque su libro de Betabeles y Revoluciones me incentivó a mandar a someter mi disertación a los premios INERM, en el cual resulté pues beneficiada. Así que pues muchas gracias. Y antes de mostrar, bueno, si puedo compartir pantalla, tengo una presentación. Listo. Sí se ve la pantalla completa, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Gracias. Bueno, antes de iniciar a mostrar un poquito de la presentación, quiero iniciar por discutir cómo inició este trabajo, que realmente inicié cuando apenas era egresada de la maestría en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos
puesto que yo no soy formada historiadora desde la licenciatura, yo soy arquitecta y después me cambié a la maestría en historia que realicé en la Universidad Michoacana. Y fue justo egresada que quise realizar una investigación que fue apoyada por Conaculta, FOECA, son estas becas estatales que fui beneficiada por el estado de Sinaloa para documentar la casi desaparecida colonia americana de los Mochis, Sinaloa. Fue un proyecto que desarrollé entre 2011 y 2012. Y fue ahí cuando estuve primero tomando fotografías a los edificios que pertenecían a la ex colonia americana, eh, haciendo las mediciones de los edificios, de las pocas ruinas que quedan actualmente en la ciudad de Los Mochis, que es mi ciudad donde crecí y donde estudié arquitectura. Y cuando estaba haciendo la investigación histórica, me crucé con una ah, persona que vivía muchos años en la ciudad y me comentó acerca de un diario de Orescali y que revisé para documentar vivencias, vida cotidiana. Mi interés era conocer cómo eran los edificios. Sin embargo, este diario reveló historias que yo en aquel entonces también tenía veintitantos años y me cautivaron. Eran historias que son las que quise reflejar en este borrador de artículo que estoy trabajando y del cual me interesa mucho recibir sus comentarios, puesto que me parecía impresionante. Todavía yo no ingresaba a estudiar historia, el doctorado, como una joven de también veintitantos años que había vivido en Los Mochis 100 años antes que yo, dormía con una pistola debajo de su almohada, cómo habían experimentado este movimiento de ir y venir a Topolobampo, donde así se inició este proyecto, puesto que esa historia me cautivó y yo ya tenía la idea de estudiar un doctorado. Al siguiente año, en el 2013, fui aceptada en la Universidad de Arizona. Y bueno, ya a través de aprender la historiografía de ambos países y con el proyecto de arquitectura de las colonias norteamericanas en el noroeste de México, cambió un poco bueno, no un poco, bastante lo que yo quería hacer, puesto que seguiría queriendo estudiar la arquitectura y el urbanismo, y esto cambió más hacia conocer por qué los norteamericanos se habían inmigrado a México, por qué al noroeste, cuáles fueron sus experiencias y que abarca hasta los años 30 cuando la mayoría de ellos regresan a México. Y bueno, esta es una parte que quise enfatizar en este trabajo, pero sobre todo mi interés es conocer esas experiencias, enfatizar lo que cuando todavía yo no era historiadora, me impresionó de esa historia que son estas experiencias de las jóvenes. Este trabajo inició con un diario que ya está publicado desde 1983, que raramente nadie había, o pocas personas habían revisado. Y ya estando en Arizona, haciendo el trabajo de campo, digo, de archivo, y que visité varios la región del suroeste, California, Nuevo México y Texas, pues encontré más historias de mujeres y también estando en la Universidad de Arizona, encontré unas cartas que el archivista, el archivist en la Universidad de Arizona les pregunté que si quién había donado esos documentos y como allá sí son muy ordenados en conservar quién había donado esos documentos al archivo de la The Special Collections de la Universidad de Arizona. Me pasaron los datos de quién había donado las cartas, que era una persona que vivía en la ciudad. Fui al domicilio, me presenté y resultó que todavía vivían ahí. Ellos lo donaron también en los ochentas. Y a partir de ahí, pues pude tener acceso a los archivos familiares que todavía no, pues no los han donado a ningún archivo de ninguna universidad, que estoy tratando de convencerlos que donen esas fotografías. Por lo pronto me han dado acceso a sus fotografías familiares.
y son las que comparto en este artículo con el permiso de los familiares de los colonos que vivieron en Topolobampo y en Empalme. Bueno, y los mochis. Entonces, bueno, puedo decir que una de las ventajas que he tenido de tener acceso a estos diarios, además ha sido de que como yo también soy local, viví en Los Mochis mi vida, eh, las escuetas descripciones de ubicaciones, de movimientos que tienen en esta región y que también tengo la experiencia de haber trabajado para la API Topolobampo, entonces conocí un poco más de la región del puerto de Topolobampo, pues me sirvió para poder ubicar las posiciones de estos refugiados, a qué lugares iban, dónde era donde acampaban, dónde conseguían el agua, etcétera. Y para el artículo en sí, que está en progreso y que realmente me gustaría conocer sus comentarios, y no nada más de David, sino de todos los presentes. Más que cronológico, decidí organizarlo por experiencias al tener varios narraciones donde enfatizan ciertas cosas que eran comunes, como las fiestas que se desarrollaron eso fue algo excepcional, las fiestas que se desarrollaron dentro de los barcos y cañoneras norteamericanas, una énfasis en las luces de las cañoneras y cómo eso era impactante durante la noche en la región. Y bueno, este pequeño artículo pues también todavía me crea a mí muchas preguntas. Una de ellas pues es primero, ¿cómo eran estos campos de refugiados? ¿Cuáles eran esas experiencias que realmente demuestran que es una experiencia privilegiada en comparación de otros refugiados en el mundo? Como arquitecta a mí me interesó mucho también conocer la movilidad espacial, que igual no enfatizo tanto en el artículo, pero es algo que quizá pueda mejorar también las experiencias en la vida cotidiana. Eh, esas me parecen fascinantes poder recontar. Esas experiencias sensoriales, cómo describen los sonidos de los cañones, las luces, los gritos de las batallas. Y Y más me impresionó fue cuando tuve acceso a los archivos familiares o las fotos que ellos todavía conservan, fue que cuando yo leí este diario en 2011, no creí que existieran o que se conservaran imágenes y sin embargo, pues finalmente todo esto que había leído pude visualizarlo a través de las fotografías que ellos conservaron, puesto que en los diarios mencionan, hoy tomamos fotografías, hoy salimos a tomar con nuestra cámara Kodak, pero que no había podido ubicar. Y bueno, algunas de las cosas que no se incluyen y que también creo que pueden beneficiar la investigación, pero es algo que queda pendiente debido a que como mi formación fue en Estados Unidos, utilicé los fondos que se me otorgaron por las instituciones para investigar en Estados Unidos. Me marcó que se va a terminar la reunión en 10 minutos. ¿Solo a mí? No, a mí también, pero Ok. ahorita veo de qué se trata. No se preocupen, si no Ok. entraríamos en el mismo enlace, no te preocupes. Bueno, entonces termino antes de los 10 minutos, que me faltan solo unas pequeñas cosas por enfatizar. Sobre todo lo que no se incluye es, como mencionaba, me falta, que es algo que tengo pendiente, es revisar los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, puesto que mencionan en los diarios que antes de salir en las cañoneras como refugiados, reportaban al gobierno de México quiénes salían y algunas veces les pedían dinero para poder salir del país. Y eso es algo que me gustaría incluir. Eh, También
periódicos mexicanos que sí he consultado, pero no a profundidad, para poder complementar la visión de los mexicanos sobre este movimiento de norteamericanos y sobre todo cómo se sentían quizá ellos intimidados ante la presencia de las cañoneras norteamericanas. Algo que no incluyo, pero que quizás sería de interés, es ver qué hicieron estos norteamericanos cuando residieron temporalmente en los Estados Unidos durante estos pequeños exilios o pequeñas temporadas que estuvieron en los Estados Unidos y regresaron, como fue en el 1914 y 1916. Y bueno, eso es lo que queda pendiente, pero también pues queda eh, ver cuáles serían los comentarios. Por lo pronto quiero compartir algunos de los imágenes que no incluí en el, en el artículo, pero que la familia conservó. Fueron algunos clips o recortes de periódico donde vemos un énfasis en las mujeres que cuando llegan a Estados Unidos también dan sus historias en el periódico y cómo tratan de enfatizar de como pobres mujeres de la ciudad de Los Ángeles en peligro en Sinaloa. Pero a la vez cómo quizá ellas también estuvieron preparadas para los eventos revolucionarios. Pues, por ejemplo, aquí tengo a Haiti Newton, que es la chica donde se muestra aquí en la flecha. Es la misma chica que en las noticias de los Estados Unidos se muestra como indefensa, mientras que en México la tenemos vestida como una revolucionaria. Y fotografías familiares, que bueno, no puedo mostrar todas, pero tengo unas que me parecieron particularmente interesantes, como vemos aquí un grupo de norteamericanos en Topolobampo, mientras que en la parte del océano, ya en la bahía de Oguira, vemos al USS Yorktown, aquí en la Casa Blanca, en una hamaca, disfrutando quizá la tarde mientras eran refugiados. Y en comparativa con las otras fotografías que encontré de la experiencia en Empalme, Sonora, la barra del morro inglés, que ellos le llaman el morrito inglés, donde vemos igual fotografías de experiencias de mujeres, niños, cocinar, semanas que estuvieron en la revolución. Esta es otra fotografía donde vemos que les parecía también obviamente interesante guardar o documentar o simplemente para recordar la estancia de las cañoneras norteamericanas, que es algo que también la historiografía mexicana no ha prestado atención. Y que tampoco incluyo en el artículo, puesto que sigo investigando, son las listas de los barcos norteamericanos donde ellos reportan quiénes van en en estos viajes que hacen durante la costa este a la llegada de refugiados de México. Así vemos, por ejemplo, aquí que encontré solo para corroborar que la información que está en los diarios es correcta, cómo la familia Nealon escapa en el US Glacier como refugiados de la West Coast of México. Y fotografías que tomaron dentro de los barcos. No tengo identificación de quién es este marino, tampoco de cuál barco es, pero bueno, da fe de que sí estuvieron. No sé también si es durante el momento donde se fueron ya como refugiados o durante alguna de las visitas que hicieron en su estancia en México. Bueno, y esas son las imágenes que quería compartir y bueno, espero los comentarios, observaciones y cualquier cosa que pueda mejorar este artículo. Muchas gracias, Cristina, por tu presentación. Em, Realmente es como inusual que haya salido esta información sobre que la sesión se va a interrumpir. Les diríamos a todas y a todos, las personas que nos acompañan el día de hoy,
que si sucede, estoy tratando de ver por qué, dado que es un enlace del instituto y se supondría que tenemos tiempo ilimitado para poder llevar a cabo la reunión, entraríamos de nuevo a la misma sesión. Voy a leer la semblanza de nuestro comentarista, que es el doctor David Adán Vázquez Valenzuela. Él, como les comenté, es profesor investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Sus principales líneas de investigación son la historia económica del norte de México y el suroeste de Estados Unidos, la historia del sur de California y la historia de la Revolución Mexicana. Es doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y maestro en Historia por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y su tesis doctoral mereció el Premio Salvador Azuela del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y menciones honoríficas en el Premio Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Arturo Barman, entre otras distinciones. Muy buenas tardes, David, y gracias por aceptar esta invitación. Hola Irina, hola a todos y a todas, muchas gracias por tenerme por acá. Eh, bueno, pues yo voy a leer y ojalá y que no se interrumpa la transmisión. Si se interrumpe, pues regresaremos entonces acá a través de este enlace que nos ha compartido Irina. Bueno, pues buenas tardes y yo agradezco a las y a los coordinadores de este seminario de Historia de las Migraciones en México la oportunidad de participar en este espacio como comentarista. En particular, pues le agradezco a Irina Córdoba, quien de manera atenta me extendió la invitación para leer y comentar un poco acerca de este trabajo de Cristina Urias Espinosa, que se titula Campos de Refugiados Norteamericanos durante la Revolución Mexicana, el cual pues no estaba muy seguro si era parte de un capítulo del libro, si era un artículo, un borrador que se iba a publicar como artículo, o era parte de un proyecto más amplio, pero pues ya Cristina nos lo aclaró, que es parte de un artículo que se va a publicar, ¿no? O de un borrador de un artículo que se pretende publicar. Me ha tocado pues hablar acerca de este trabajo que trata con los campos de refugiados estadounidenses y que propone ver a estos grupos que residen en México y que atestiguan en algunos y en algunos casos sufren la violencia generada en México por el conflicto armado. En particular, la autora trata con el norte de México, especialmente con algunos residentes de la colonia de Topolobampo y con algunas colonias mormonas que se establecieron en Chihuahua a finales del siglo XIX y que tuvieron que salir del país precisamente por las hostilidades, así es como lo dice la autora, de grupos armados pertenecientes al gobierno y a las fuerzas rebeldes. A mí me parece que es un tema que sin duda merece estudios como el que propone la autora, pues tal y como los aquí presentes sabemos, la revolución tuvo múltiples aristas, trastocó la vida de grupos y sectores sociales que se habían formado durante el periodo de estabilidad política que representó el porfiriato y aún transformó al país en términos demográficos. 1 millón de personas menos en el censo de 1920 comparado con 1910 no es poca cosa, de hecho es mucho. Y salió mucha gente murió y mucha gente emigró, especialmente a los Estados Unidos en esa década. En tal sentido, el estudio aporta un análisis con casos poco tratados hasta hoy y que exhiben a una población estadounidense trasladada a ciertos enclaves poblacionales en un país como este. Eso hay que tenerlo en cuenta, que en este momento tiene la particularidad de ser un país mayormente agrícola, pero sobre todo un país pobre comparado con los Estados Unidos. Gracias. Continuamos. Gracias. Bueno, estaba hablando acerca del texto, ¿no? Y decía que me parece que sin duda el tema merece estudios como el que propone la autora. Pues tal y como los aquí presentes sabemos, la revolución tuvo múltiples aristas, trastocó la vida de grupos y sectores sociales que se habían formado durante el periodo de estabilidad política que representó el porfiriato y aún transformó al país en términos demográficos. Y decía yo que pues hablar de 1 millón de personas menos en 1920 con respecto a 1910 no es poca cosa. Obviamente en números redondos, no estamos hablando en términos exactos acá.
En tal sentido, el estudio que nos ha tocado leer, aporta un análisis con casos poco tratados hasta hoy y que exhiben a una población trasladada a ciertos enclaves poblacionales en un país como este, que decía yo tiene la particularidad de ser un país pobre, yuxtapuesto a un país rico, una economía altamente desarrollada, y por tanto, los estudios de caso que presenta la autora pues son bastante llamativos y bastante eh, interesantes para llevar a cabo un análisis como el que ella realiza. Aunado este mérito al de la originalidad, debo agregar que el texto ofrece una perspectiva, sobre todo desde la mirada femenina, pues la mayor parte de las fuentes primarias que cita han sido redactadas por mujeres. Y ello no solo da una bocanada de aire fresco a la historiografía que se ha venido produciendo, sino también ofrece una perspectiva que pocas veces es tomada en cuenta por la historiografía tradicional, como ella ya lo ha señalado en la presentación, ¿no? El texto cuenta además con varias fotografías que son originales y que pues, tampoco se han utilizado en otros trabajos. Creo en tal sentido que el estudio complementa trabajos como los de Lawrence Taylor, Delia Salazar, el doctor Pablo Yankelevich, Alan Knight, etcétera, quienes por separado han analizado la actitud que tuvieron los revolucionarios en la fase armada o bien una vez que la fase armada devino en una revolución institucionalizada que se hizo gobierno, hacia los individuos de origen extranjero, aunque con distintos métodos y observando a grupos que un tanto son disímiles o diferentes. Creo, no obstante, que el trabajo, estas serían mis opiniones, mejoraría sustancialmente si aclarase un par de puntos. Ya la autora mencionó el asunto de que hace falta consultar a las fuentes mexicanas, lo cual también estaba por señalar, pero creo que no es necesario, si ya ella misma lo señaló. En particular, a lo largo del texto se utiliza también, voy a pasar pues este punto, se utiliza el término de refugiado para hablar de estas poblaciones y yo sé que el vocablo es el que utilizaban los protagonistas de la historia, ¿no? Pues así lo cita la autora en algún momento. Aún así, me parece que hay que definirlo, pues refugiado, tal y como lo entendemos hoy en día, tiene otras connotaciones, o al menos para algunas personas como yo. En la actualidad se tiende a identificar con esta palabra a alguien que pasa muchas más carencias o necesidades de las que están descritas en el texto. En el trabajo aparecen familias de estadounidenses que si bien estaban sufriendo el acontecer de la revolución, no parecían estar preocupadas de fondo por ella. En algún momento dado, la autora habla acerca de la emoción, entre comillas, que incluso se puede percibir con morbo, que suscitaban las distintas batallas en las cercanías de los lugares de residencia. Asimismo, y ya entrando en el texto, se deja ver que estos refugiados en ocasiones se hallaban protegidos por el gobierno de los Estados Unidos, como la propia autora ha señalado, gobierno que no dudó en mantener buques de guerra frente a los sitios en los que estaban estas personas. Creo pues que habría que definir bien qué es lo que el texto entiende por refugiado. En algunas ocasiones también el texto habla incluso de que estas personas mantenían servidumbre en los campamentos y pues, hoy en día cuando hablamos de refugiados tendemos a pensar en otro tipo de poblaciones, ¿no? Entonces a lo mejor valdría la pena aclararlo nada más en el texto. Ya entrando en materia, también debo decir que me surgieron otras dudas, en particular, ¿por qué se escogieron estas colonias y no otras? Yo sé que no todos los asentamientos estadounidenses en México de ese momento pueden alcanzar el rango de colonias y que es difícil encontrar poblaciones para analizar en un trabajo de corte histórico. Pero justificar el empleo de los estudios de caso con los que aquí se trata ayudaría a dejar claro qué es lo que se quiere conseguir. La autora en determinados momentos habla, por ejemplo, de trabajadores mineros o del ferrocarril para apuntalar el texto, pero estas poblaciones de trabajadores de ferrocarril o de poblaciones de trabajadores mineros, no sé si las podríamos considerar como colonias tal y como las está tratando la autora, ¿no? También me acordaba mucho, por ejemplo, de la inversión y hasta cierto punto colonia que estableció Thomas Bard, un empresario azucarero del condado de Ventura, California, en Quimichis, un pueblo de Nayarit, la cual esta colonia también fue violentada por los revolucionarios
y del que los colonos tuvieron que salir huyendo por ataques de los revolucionarios. El caso ya ha sido tratado por varios, entre ellos por John Mason Hart, que cita la autora, por Jessica Kim también, pero según recuerdo, Charles Johnson, quien era archivista en el Museo de Historia del Condado de Ventura, al norte de Los Ángeles, me dijo que tenía fuentes que casi no se habían trabajado y parece ser que era bastante sustancial el archivo que tenían ahí en Ventura, porque eran papeles de Thomas Bard, que era empresario azucarero en el condado de Ventura y más tarde invirtió en México. Luego, ya casi voy a finalizar, ¿eh? Luego creo también que hace falta exponer brevemente cuál era el propósito de cada una de estas colonias, es decir, a qué se dedicaban sus habitantes. El texto parece tratar a una colonia de tipo socialista, que sé que terminó en los 90 o fue decayendo en la década de 1890, como la que se asentó en Topolobampo, en el mismo plano que una colonia religiosa como la colonia mormona de la que trata en Chihuahua, solo porque las dos eran colonias de estadounidenses. Y me parece que cada una merece su lugar y su propio análisis. Hay otro tipo de poblaciones que se sientan también en México y que no, como decía yo, no alcanzan a llenar los requisitos para definirse como colonias. Entonces habría que definir no solo qué entendemos por colonia y qué tipo de actividades o motivaciones tienen estas colonias. ¿Cuántos habitantes tenía cada una de ellas? ¿Cómo lograron asentarse en el norte de México? ¿Eran proyectos de inversión en bienes raíces o bien eran proyectos sin fines de lucro? Finalmente, creo que la autora hace un excelente trabajo al plantear su análisis desde la perspectiva femenina y por ello creo que en el cuerpo del trabajo se puede enriquecer un poco más con esta perspectiva. Yo no soy especialista en el tema, no lo soy en casi ninguna cosa, pero siempre resulta enriquecedor leer qué tipo de aspiraciones tenían las mujeres, cómo influía el acontecer diario en su vida como esposas, viudas, solteras, abuelas, madres, hijas, qué tipo de preocupaciones o temores tenían, en particular, por ejemplo, no sé, en las fotografías se muestran niños, ¿no? Si tenían preocupaciones como la crianza de los hijos o temores como esta violencia que llegara de los revolucionarios y que les amenazara por cuestiones como la violación, etcétera. Si es que alguna vez esas aspiraciones o las aspiraciones que tuvieron estas mujeres se vieron truncadas con la revolución, o si bien llegaron a materializarse, es decir, a cumplir sus objetivos. eh, Creo que si se tiene oportunidad, abordar algunas de estas interrogantes valdría la pena, pues refrescaría aún más el campo que ya de por sí está innovando en cuanto a las temáticas con las que está tratando. Y bueno, pues muchas gracias y muchas felicidades, Cristina, por su texto. Muchísimas gracias a ti, David, por tu comentario y por la paciencia para solventar este problema técnico. Cristina, ¿quieres dar respuesta a algunas de las observaciones de David y después abrimos la discusión al resto de las y los asistentes? ¿Te parece bien? Gracias, Irina. Pues más que responder, primero agradecer, muchas gracias por tus comentarios. Estoy de acuerdo con eh, acotar o definir qué es refugiados. Estoy ahorita revisando el texto de Hannah Arendt acerca de cómo, por ejemplo, para ella el término refugiados, pues no le gusta, no le gustaría que llamaran a los refugiados así, sino recién llegados, inmigrantes. Sin embargo, pues sí lo tomé así porque tanto los colonos se autodenominan refugiados como también en el gobierno de Estados Unidos cuando se suben a los botes les denominan refugiados. Pero sí, es un caso anómalo de privilegio donde la comparativa sí me traté de buscar o estoy buscando tratar comparar sus experiencias con otros refugiados. Sin embargo, pues son tan diferentes que sí salen un poco pues de la normativa o de las ideas que tenemos sobre refugiados, lo cual me parece muy bien que hayas notado que hay que trabajar ese término. También lo de las colonias, exacto, fue de manera más grande el proyecto de investigación acerca de la colonización en el noroeste
sí tomo el término colonias como simplemente asentamientos de norteamericanos. Ah, hago un poco la distinción entre las colonias mormonas y a las otras colonias donde se asentaron, por ejemplo, la de Topolobampo y que después fundó Los Mochis. Sin embargo, como colonias agrícolas, la mayoría de ellas, este, se bueno, como resultado de la investigación fue observar el trabajo de la especulación de la tierra. La mayoría de estas colonias, el deseo primordial era obtener tierra barata, incluso los mormones, que aparentemente, pues sí, están escapando de las leyes de antipoligamia en Estados Unidos. Sin embargo, muchos de ellos se mudan a México porque la tierra es más barata. Entonces es la búsqueda de tierra la que realmente llama a la mayoría de ellos a México. Y bueno, sobre las aspiraciones de las mujeres, realmente ellas son amas de casa, profesoras de los niños que están creando, como los mencionas en las fotografías. Hay mucho y aparecen muchos en los diarios, cosa que no incluí. No hay una preocupación en general de ser atacados. Ellos describen ese privilegio de no seremos tocados porque somos norteamericanos, sin embargo, nos toca estos movimientos, hay ciertos ataques en la ciudad y bueno, lo mejor es moverse, pero sí mencionan esas ventajas que les dio incluso los revolucionarios, donde les pedían que se movieran para no ser tocados. Eso es algo que también me gustaría poder encontrar más información sobre las decisiones que tomó Benjamín Hill, Álvaro Obregón, en esa región para darles ese privilegio a los colonos que vivían en la región. La preocupación más importante que tenían son las pérdidas económicas, tanto la destrucción de sus cultivos, puesto que los revolucionarios llegaban a acabar con las siembras, cortaban, comían, mataban animales y más que nada desesperación de querer volver a su vida cotidiana previa, dejar de ser, bueno, lo que ellos denominaban refugiados viviendo en estos campos. Y bueno, eso sería, y acerca del el caso de la colonia Quimichis, esa la exploro un poquito más en la disertación, un poco, puesto que también la considero parte de este movimiento de colonias, no nada más las del noroeste, pero sí observé esos casos. Y a lo mejor a ti te parecería particularmente interesante que muchos de estos colonos, cuando regresan a Estados Unidos, que tampoco lo incluí, trabajaron en el Betabel en Santana. Entonces, cuando van, esos trabajos temporales que tienen es en el Betabel. Entonces, eso es algo que no incluí, pero que considero que es importante cómo se obtuvieron ahí esos trabajos temporales en lo que regresaban a lo que realmente les daba dinero, que era pues sus terrenos en México y su producción agrícola. Y bueno, por mi parte, pues todo abierta a más comentarios. Muchas gracias, Cristina. Muy bien, pues abrimos la sesión de comentarios y preguntas. Por favor, mediante la mano alzada que tiene aquí la reacción de Zoom, o si quieren levantar la mano, también pueden hacerlo. En este momento solo veo la participación o la solicitud de participación de Catherine, así que iniciamos con ella. Catherine, por favor. Muchas gracias, Irina, y muchas gracias, Cristina, por presentarnos tu texto. Me pareció muy interesante. Gracias, David, también por los comentarios. Pues te voy a hacer unos comentarios que de hecho complementan un poco los que te hizo David. Creo, pues es un texto que yo la verdad no conocía mucho de estos refugiados norteamericanos y sí que a veces llama la atención pues sí que sí, privilegios en condición de refugio. Es como un caso un poco, pues, extraordinario, vamos a decir. Y pensando en eso, pues quizás una recomendación, pensando en sí, armas, me imagino lo vas a mandar como artículo. Creo que a mí me falta un poco de este contexto de colonización.
para también poder definir un poco como te decía David, que no entendemos muy bien por qué son refugiados, o cómo entendemos el refugio en este caso. Pero para poder entender el refugio en este caso, creo que sí nos falta como un poco los antecedentes de estos colonos, quiénes son, por qué llegaron, qué tipo de labores estaban haciendo, para ver, pues quizás entender mejor por qué se consideraban también como refugiados, ¿no? Entonces, no es solamente una condición de privilegio, ¿no? No estamos hablando necesariamente de unas élites, por lo que entiendo, son trabajadores, son agricultores. Entonces, como creo que ayudaría mucho, porque, por ejemplo, en la primera sección, Atrapados por la Revolución, veo, y creo que es necesario también, veo que tienes como em, esta preocupación por explicar un poco la revolución y sus raíces, y etcétera. Pero creo que en esta parte se beneficiaría mucho de un contexto también sobre, uno, políticas de colonización que tú has estudiado muy bien, pero que aquí no las vemos. Entonces, quizás introducir un poco estas políticas para entender el sujeto del artículo. Entonces, estos colonos norteamericanos, para luego también poder ir desmenuzando las preocupaciones de estas mujeres. Creo que sí entendemos quiénes son estos colonos en general, como una breve sección, pero que sí nos ayuda como a poner bases. También luego vamos a poder hacer este análisis mucho más fino sobre, pues, cuáles serán las preocupaciones de estas mujeres. Porque me imagino que las preocupaciones día a día de la mujer en este campo de refugiados quizás no es exactamente la misma que de su esposo, ¿no? Entonces, y eso creo que, tampoco soy especialista de estudios de género, pero también creo que podrías como hacer más una historia de género, no solamente historia de mujeres, pero también ver la diferencia entre preocupaciones de hombres refugiados en estas condiciones y de las mujeres, ¿no? Entonces creo que este análisis más fino, a mí sí me hizo falta, como que vemos que utilizas los testimonios de varias mujeres, pero creo que estaría muy interesante como profundizarlo un poquito más, si es posible, porque no sé qué tanto te da la fuente, pero eso me parece que sería mucho más, como que nos aportaría un matiz muy interesante, como una comparación de, pues, los hombres a qué se dedicaban, o refugiados en general, pero las mujeres, ¿qué estaban haciendo? Entonces, eso sería como mi principal, em, pues, observación. No sé, no es una pregunta como tal, pero a mí, pues, es lo que me faltó quizás un poco, y hay algunas cosas que yo te invitaría a pensar, porque en algunos momentos hablas de los revolucionarios como rebeldes, o no sé si es insurrectos o insurgentes, creo que usas. Entonces, no sé si hay una manera de nombrar a los revolucionarios mexicanos, o porque eso varía mucho en el texto. Y la diplomacia de los cañoneros. Creo que nunca como que se entiende, estás hablando de estos buques, ¿no? Pero creo que en ningún momento lo estás como definiendo, no lo explicas. Entonces creo que eso aportaría también claridad al texto. Pero me gustó mucho, con eso terminó, y francamente, pues es un tema muy interesante que tienes, poco estudiado, y entonces pues creo que pues será un artículo muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catherine, por tu intervención. ¿Alguien más quiere intervenir? No veo manos alzadas, pero tal vez quieran hacer un comentario. Si no, yo haría eco a esto que está comentando Catherine, en lo que algunos, bueno, Pablo y Abraham ya levantaron las manos, entonces me reservo mis comentarios para darles la palabra a ellos. Pablo y después Abraham, por favor. Hola, hola, buenas tardes. ¿Se escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Sí, muy Vale, bien. bueno, buenas tardes a todos. Y una disculpa por el problema con la plataforma Zoom, que no se sabe qué pasó. Bueno, Cristina, mira, yo tengo unos pocos comentarios sobre tu texto. Me parece que tienes un material fabuloso, de primera mano,
sobre, sobre vida cotidiana en estos campamentos, llamemos así, de refugio. Y sobre todo desde la más privada subjetividad de diarios, cartas y en particular de mujeres, o de algunas mujeres en esta experiencia. Yo creo que ahí hay una riqueza increíble por el hallazgo y la originalidad de lo que podría salir de ahí, porque prácticamente es una experiencia la que tú has encontrado desconocida. Ahora, el texto que tú presentas me parece que tiene una serie de problemas, todos se pueden resolver, pero tal como está, me parece muy débil en la reconstrucción. Primero porque tenemos algo, en algunos casos diría que no poca, historiografía sobre esas colonias, por lo menos sobre dos de esas colonias. Es decir, la de Owen, ¿sí? Esto que tú solo mencionas como una experiencia socialista, utópica, y por supuesto hay una mucho más densa historiografía sobre mormones. ¿Sí? Bien, son experiencias diametralmente opuestas que habría que preguntar por qué terminan juntos en campos de refugiados. ¿Sí? Ahora, porque digamos, la experiencia de Owen ha concluido cuando aparecen tus personajes, pero habría que preguntarse quiénes son estos personajes y qué relación guardan con aquel proyecto utópico, de un socialismo utópico de finales del siglo XIX. ¿Son los sobrevivientes de ese proyecto? ¿En qué quedó ese proyecto? Sabemos que ese proyecto más o menos concluye a mediados de los 90 del siglo XIX. Tú estás, digamos, unos 15 años adelante, contando una historia, 15, 16, 17 años. Bueno, ¿qué relación guarda esta gente con aquello? Puede no guardar absolutamente ninguna. ¿O de dónde sacaste que guardan relación? ¿Sí? Porque si guardaran relación, yo no lo sé, si guardaran relación, uno se podría pensar, bueno, ¿y qué tipo de sensibilidad tiene esta gente con un origen socialista utópico frente a un movimiento revolucionario? ¿Sí? Es una pregunta que yo formulo porque no ocurre. Otra cuestión que me parece que no es menor, pero lo que yo te voy a decir son solo inferencias mías, yo no tengo idea. Yo me pregunto, ¿cómo hace un mormón de Chihuahua para aparecer en las costas de Sinaloa? Para subirse a un acorazado norteamericano. ¿Por qué no cruza la frontera por el norte y se acabó? ¿Por qué recorre todo ese territorio para terminar en Estados Unidos? Esa es una pregunta que valdría la pena hacerse. Es decir, ¿qué conexiones? Evidentemente hay algún tipo de conexión entre Chihuahua y Sinaloa. Bien, hasta donde yo recuerdo, pero son solo recuerdos, el proyecto original de Owen, el proyecto colonizador de Owen, cuando él obtiene tierras y obtiene la concesión ferroviaria, etcétera, etcétera, es unir Chihuahua con Guaymas. Es decir, es el trazo del actual tren del Chepe, de las Barrancas del Cobre.
Ese es el trazo que proyecta Owen. ¿Sí? Bien. Yo no tengo idea qué hacen mormones en Sinaloa pudiendo agarrarse un caballo y cruzar la frontera hacia el norte, ¿no? Bien. Luego, tú señalabas ausencia de fuentes y efectivamente estás muy pegada a la fuente que has encontrado. Pero no solo te falta la fuente mexicana, que yo creo que no te va a dar mucho. La tienes que explorar, pero creo que no te va a dar mucho. Te falta la fuente norteamericana. Te falta la fuente consular, de la red consular norteamericana en el norte y noroeste del país. Porque son los cónsules norteamericanos los que están informando de esa situación. Entonces, hay que revisar la documentación del Departamento de Estado en los archivos nacionales de Washington, sobre todo lo de los cónsules. ¿Sí? Y en el caso mexicano, habría que revisar. ¿Se fue Cristina? No, Pablo, aquí está. A Sí, lo mejor tú no la ves, pero aquí está. ¿Sí está? Ok. Sí. Se me movió todo. Y en el caso mexicano, efectivamente, habría que revisar consulados. Habría que revisar consulados. Yo no sé dónde desembarcan los acorazados. No sé si lo hacen en San Francisco, no sé dónde desembarcan en territorio californiano. Pero habría que revisar la red de cónsules mexicanos en los estados del occidente norteamericano en los momentos de los desembarcos. ¿Sí? Esa es información que está en Cancillería. Y también habría que revisar, y eso está en línea, completamente en línea, el archivo de Carranza, el Fondo Carranza, que está en el Centro de Estudios México ¿cómo se llama? Carso, ¿sí? Lo que era Condumex. El archivo Carranza está en línea, completamente en línea. Si había que ver qué información hay de ahí, ¿sí? Luego, tus fotos son fabulosas, las poquitas que hemos visto, pero eh, hace poco, yo aquí lo tengo anotado, porque yo creo que hace poquito, quizás este año, hay una persona que yo no conozco, que publicó en una revista que se llama Red de Historia Visual, un trabajo muy interesante sobre imágenes de un fotógrafo, Kneeland, así se apellida, Kneeland, con Kneeland, sobre la colonia de Topolobampo. ¿Sí? Y sería muy interesante que tú pudieras cotejar esas fotos con las que tú tienes en un estudio ya mucho más detenido sobre las imágenes. Son imágenes, digamos, de 10, 15 años antes, probablemente de los antecesores o antecedentes de las fotos que tú estás viendo. Están en el mismo territorio, son las mismas costas. ¿Sí? Ese trabajo creo que valdría la pena revisarlo. Y luego, pero luego yo tengo una serie de dudas, porque a ver, hay mujeres mormonas, me pregunto, ¿y cómo se llevan? ¿Cómo funciona la relación entre mormonas y no mormonas en esos campos de refugiados? ¿Sí? Y luego me pregunto, ¿y qué pasó con ellos? ¿Volvieron? Y si volvieron, ¿a qué volvieron? ¿Volvieron a los mismos lugares?
¿Qué pasó? ¿Se fueron y se acabó? Es decir, ¿cómo termina esta historia? Entonces, para ir cerrando, creo de que tienes un material súper original, pero que habría que ponerlo en diálogo con la historia de por lo menos esas dos eh, fuentes, esas dos colonias que eh, que están nutriendo la experiencia del campo de refugiados. ¿Sí? Ah, y ya me acordé lo último que te quería decir. Deberías de revisar el informe o los informes del senador Pauls de 1919. El senador Pauls crea una comisión en el Senado de los Estados Unidos eh, contra el gobierno mexicano para reclamar por daños, muertes, pérdidas, etc. Es una comisión que investiga por supuesto amañadamente, buscando intervenir en la política mexicana, pero es probable que en esos informes tengas información tú de estos casos. A ver qué se dice en la fuente, digamos, legislativa o del Congreso de los Estados Unidos sobre estas experiencias de refugio. Y se llaman refugio porque no se pueden llamar de otra manera, no sé cómo lo llamarían, pero yo creo que la experiencia no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que conocemos mucho más modernamente como políticas de refugio. ¿Sí? Son campamentos de gente desplazada y que se llaman a sí mismos así, pero creo que no está normado en ningún lado el estatus de esta gente. ¿Sí? Eh, pero bueno, yo de verdad creo que tienes entre manos un trabajo precioso, precioso. ¿Sí? Muchas Gracias. gracias, Pablo, por tu intervención. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Abraham Trejo. Hola, buenas tardes a todas las personas aquí presentes. Cristina, me sumo a la felicitación por la originalidad del trabajo. Comparto muchos de los comentarios que te hicieron. Yo tengo dos comentarios. Lo voy a dejar en dos comentarios. Este, una es, hay algo aquí en tu texto que no me queda del todo claro ni en tu texto ni en otros lados, que es esto que ya se te ha mencionado sobre la palabra refugio. Sí es como se reconocen, eso también me lo he encontrado, testimonios de distinto tipo de las personas que tuvieron este tipo de experiencias saliendo de México hacia Estados Unidos. Es una forma en que el propio Servicio de Inmigración de Estados Unidos denomina a quienes cruzan la frontera y aparecen, y he visto cosas escritas un poco en, sí, Larisa Veloz, Mónica Muñoz, pero no he visto un estudio sistemático de cuál fue la postura de Estados Unidos respecto a estos asentamientos en la frontera. Lo que sí recuerdo, bueno, y mi pregunta ahí es, ¿cuál es el estatus legal de estas personas? Por ahí en el texto, y creo que se puede resolver, digamos, en el texto aparece problemático porque en ocasiones lo mencionas tú como individuos o personas atrapados en un país extranjero, eh, pero al mismo tiempo en las comisiones de reclamo de los 20 van a aparecer, digamos, amparados por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, una primera pregunta para eh, indagar la postura de Estados Unidos y entender cuál es la política hacia estos individuos es cuál es el estatus legal, es decir, si hay forma de saber qué tipo de documentos tienen. Y te pregunto porque lo que sí recuerdo, y esto va junto con mi segundo comentario, que creo que también le caería bien a la investigación que estás realizando, es poder identificar
los ritmos de la violencia con los ritmos de la salida del país. Es decir, sí hay, y coincido en esto, como parte del contexto o como de un panorama más amplio de los, digamos, de la población que viene de Estados Unidos a México a finales del siglo XIX, en el Porfiriato. No todos salen en el mismo momento, es decir, en un primer momento no todos llegan a los mismos sitios, viven en las mismas ciudades, y la otra es que no todos salen de los mismos sitios al mismo tiempo. Y me explico con el ejemplo de algunos de los ejemplos que me he encontrado estadounidenses de Chihuahua, que no tengo idea si son de estas colonias o no, pero que están saliendo después de que el general Pershing sale del país, que vino a buscar a Francisco Villa, y parte de esta caravana de regreso a territorio estadounidense la están siguiendo mexicanos, estadounidenses, chinos, y por ahí hay 2 o 3 extranjeros más. Y al momento en el que cruzan la frontera, el gobierno estadounidense los está tratando de forma distinta. Es decir, y esta fuente está del lado estadounidense, es decir, son registros del servicio estadounidense. Hay una política distinta de acuerdo al tipo de individuo que está cruzando. Entonces, y reafirmo esto, sería conveniente entender, para contextualizar, me parece, esta fuente maravillosa que tienes de estos testimonios, entender los ritmos de la salida del país con los ciclos de la violencia por regiones. Sobre todo, estoy pensando en Chihuahua, si te concentraras en algún lugar, podría darnos a lo mejor a ti, entendernos, dar unas pistas de quiénes están saliendo en qué momento. Solo eso, y felicidades de nuevo. Muchas gracias, Abraham. Bueno, ha habido 3 participaciones muy ricas, Cristina. No sé si quieras dar respuesta a lo que te han comentado o decir algo sobre lo que te han comentado. Y luego abrimos otra ronda en la que ya estaría apuntada Catherine Betzina. Hace un momento vi otra mano levantada, la de Daniela Gleiser, y yo también me sumaría si hay espacio para hacerte algún comentario. Entonces te escuchamos, Cristina. Muchas gracias. Bueno, yo creo que voy a empezar con el doctor Pablo. Estoy de acuerdo de revisar También creo que las fuentes mexicanas no me iban a dar mucho, por eso el poco tiempo que tuve para investigar y los recursos los enfoqué en Estados Unidos. Y sobre las imágenes que me menciona de la red de historia visual, seguramente han de ser de la doctora Diana Perea de la UAS de Sinaloa. Sin embargo, las fotografías de Ira Neeland, que de hecho con la persona que inicia el artículo es su mamá, las imágenes son muy ricas. Quizá pudiera comparar cómo es Topolobampo durante la época de la colonia a cómo es Topolobampo durante la Revolución, pero para efectos de escribir un artículo que sea más o menos conciso y que no me salga mucho del tema, eso lo quiero dejar para después. Sí me quiero enfocar en experiencias de mujeres inmigrantes y bueno, las imágenes de Ira Neeland son riquísimas, son muy importantes. Eh, Esas son de 1890, de los 90, y da para, ahora sí que, hasta un artículo sobre historia visual de las transformaciones de la bahía de Topolobampo. Por eso no se incluyen, y también no incluyo lo que me menciona de las investigaciones de Albert Fall, que también ya pude revisarlas y es parte de lo que estoy contemplando para el futuro libro, si se puede. Y sí mencionan ellos, porque hacen las reclamaciones obviamente de los daños que sus propiedades tuvieron durante la Revolución Mexicana, tanto mormones como tanto los colonos de Mochis, piden que se les repare los costos de la pérdida de siembras, daños a sus casas habitación. No hay ningún asesinato en la región noroeste, cuando menos en la colonia de Mochis
no murió ningún norteamericano durante estos años de revolución. Murió una persona inglesa y esa sí se reporta en los diarios, en los reportes de Albert Hall, como un caso que fue aislado, puesto que personaje inglés que vivía en la colonia, eh, lo mencionan como que fue un ataque por indígenas, así como fueron indígenas mayos, como no se le atribuye ni a federales ni a villistas. Y también lo que se menciona en esos casos, eso es algo que sí lo estoy más guardando para lo que sería el capítulo final del libro, como qué pasó con los terrenos, con cuando regresan, por qué regresan. Sin embargo, la observación que me hace sobre la sensibilidad de ser colonos que 20 años atrás habían pertenecido a la colonia de Topolobampo y la sensibilidad que tienen ante este movimiento de revolución sí se refleja en los diarios y también no lo incluí, pero se nota que tienen una parte que es muy sensible, son colonos que también a diferencia de otros, por ejemplo, la joven que vive en Empalme, ella solamente tiene 6 meses en Empalme y estos colonos de Topolobampo ya tienen 20 años viviendo ahí. Se nota como que no conoce la región, como que todavía le tiene miedo a las interacciones con mexicanos e indígenas, mientras que los que ya tienen muchos años ya tienen lazos de amistad, ya conocen a la región y bueno, eso pudiera quizá mostrar esas sensibilidades en el artículo y creo que efectivamente se puede mejorar esa parte de subjetividad y mostrar estas relaciones que ya establecieron con los, con sus vecinos mexicanos. O sea, ya no eran colonias tan aisladas, sino que ya tenían muchas interacciones con amigos. Otra cosa que también se me olvida mencionar y que ahora que están las reflexiones voy a considerar incluir, es que en las cañoneras norteamericanas, cuando están haciendo la lista de pasajeros, sí revisan que sean realmente ciudadanos norteamericanos, si no, no les permiten subir. Tienen que estar cuando menos casados con un norteamericano y hubo personas a quienes se les negó abordar al barco. Lo mismo en las fiestas, también no se permitía. Algunos norteamericanos querían invitar amigos mexicanos a las fiestas y no se les permitió subir simplemente por la nacionalidad. Eso también probablemente enriquecería un poco la historia. Y Abraham, efectivamente creo que habría que hacer una revisión para mencionar y enfatizar estos ciclos de violencia, porque como no hice el artículo cronológicamente, me enfoqué más en estas cosas que a mí me parecían extrañas, fantásticas, de fiestas en los campos de refugiados, pero sí enfatizar en qué momentos quizá hacer cuentas de cuántos colonos salen en cada periodo, ya teniendo el número de personas que se embarcaron para poder tener cuando menos una referencia exactamente en qué momentos hubo más desplazos hacia Estados Unidos y cuándo regresan. Que también tengo un poco de referencia de en qué momentos van, vienen y, y bueno, y también qué es lo que están haciendo mientras están en Estados Unidos. Si los ritmos de la violencia, el estatus legal, bueno, pudiera ser eso. En Estados Unidos sí los reciben como refugiados, pero sí, hay unos que quieren hacerse pasar por norteamericanos, pero no les permiten abordar los barcos. Y bueno, no, a ver si tengo acá otra. ¿Quién más hizo comentarios? Catherine Rebeldes. Sí, bueno, creo que ahí también sería un poco difícil distinguir estas experiencias entre hombres y mujeres, pero quizá a través de los mismos diarios y cartas puedo inferir cuáles son las preocupaciones de los hombres, que sí definitivamente difieren, porque las mujeres están muy preocupadas por la alimentación, por
bueno, en general sobre la alimentación y cómo van a vivir en estos periodos de escasez que se están viviendo en el noroeste de México. Por lo pronto, esto. Muchas gracias, Cristina. Bien, pues tenía la mano alzada Catherine. Te damos la palabra, Catherine, y después Daniel. Sí, es una intervención muy, muy breve. De hecho, surge mi duda, pues me surgió al momento de leer el texto y luego cuando Abraham habló del estatuto con el cual cruzan la frontera, me pregunté en algún momento del texto por qué estaban esperando en las costas frente a los buques. Es decir, van a los buques, hacen fiestas, pero no regresan a Estados Unidos enseguida. Entonces, en algún momento me pregunté, ¿es una cuestión administrativa de obtener una autorización? Creo que es sí, en la página 26 señalas que algunos pues consiguieron autorización firmadas por las autoridades mexicanas. Entonces, ¿qué estaban esperando? Creo que no lo mencionas al inicio y muy como de manera un poco esporádica en el texto, pero como que me faltó esta explicación de por qué están en estos campos cuando el barco está justo enfrente. ¿Es decisión propia o es una cuestión de comprobar la nacionalidad o es una autorización de México para salir del país sin perder sus estatutos aquí en México? Entonces, eso creo que ayudaría mucho también a entender este periodo de espera en estos campos. Nada más. Muchas gracias. Gracias a ti, Catherine. Muy bien, Daniela, te escuchamos. Hola, muchas gracias, Cristina. Pues muy interesante el texto y también el material del texto me pareció que tiene muchísimo potencial. Yo tenía dos comentarios muy breves. Uno, justamente el que comenta Catherine. Yo tampoco entendí qué están esperando, por qué están ahí. Y me pareció muy interesante el tema de las autorizaciones del gobierno mexicano, si necesitaban autorización para salir. Y una de las cuestiones que me interesa es el tema de la nacionalidad, porque muchas de las condiciones para la colonización agrícola era que se naturalizaran mexicanos. Entonces, me interesa saber de qué nacionalidad son. Claro, son reconocidos como estadounidenses por los gringos, ¿no? Pero quizás muchos tienen la nacionalidad mexicana y en ese caso, pues tendrían que haber renunciado a su nacionalidad norteamericana. Entonces, ahí me parece que hay un tema para explorar que sería interesante y quizás por eso necesitan autorización para salir, para poder regresar, ¿no? Sobre todo si están pensando en poder regresar. Y la segunda, perdón, necesito un segundo. Perdón, es que está acá un poco de ruido de fondo. Y el segundo tema es el tema de si los consideramos refugiados o no. Y creo que normalmente a la gente desplazada por situaciones de violencia, de guerra, no se los considera refugiados, ¿no? Más bien se los considera pues población desplazada por violencia que no tiene que ver directamente con ellos. O sea, es cierto que abandonan sus lugares de origen no voluntariamente, pero pues no están siendo perseguidos, ¿no? No están siendo, no viven una situación de persecución, más bien pues toda la gente, también mexicanos, ¿no? Que fueron desplazados por la Revolución Mexicana, pues no los llamaríamos refugiados, los llamaríamos justamente pues personas desplazadas, sobre todo antes de cruzar una frontera internacional. Después de cruzar la frontera, pues ya podríamos pensar quizás en otra categoría. Pero de todas formas, o sea, me parece interesante que ellos se llamen a sí mismos refugiados, pero hay un pasaje en donde una de las mujeres dice, estamos todas sucias, parecemos refugiados, ¿no? O sea, ahí se ve la connotación negativa de, pues parecemos refugiados, pues, estamos llenos de arena, no podemos ponernos los trajes blancos que queremos para el baile, etcétera. Entonces, hay también ahí, o sea, hay una aceptación de la categoría, pero también un rechazo, ¿no? Como algo, que no es muy positivo. Yo no usaría para esto a Hannah Arendt.
porque Hannah Arendt está en otro contexto. Hannah Arendt está protestando contra, por un lado, los refugiados políticos, ¿no? Aquellos que expresan una idea política, y por otro lado, pues los pobres que necesitaron ayuda de los comités de refugiados, y está también reaccionando frente al antisemitismo del nazismo. Entonces, es un contexto totalmente diferente y no creo que Hannah Arendt sirva para analizar esto en este momento. Y pues sí, y creo que también hay que aclarar, bueno, coincido con que hay que contextualizar un poco más, que se podría también profundizar un poco más y aclarar qué están esperando, ¿no? ¿Por qué no se van? Pero pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Me uno a estos comentarios por la cercanía que tienen lo que han dicho mis colegas con lo que yo te voy a decir, Cristina. Y después le damos la palabra a Tamara, que me ha expresado por el chat, que también tiene un comentario breve para ti. Bueno, en principio me uno a las felicitaciones por tu texto. Como te lo han dicho, creo que es un texto muy potente que nos alegramos tener aquí para conocerlo y discutirlo. Le agradezco también al doctor David Vázquez por la puntualidad y el aporte que hizo a partir de su comentario. Y justo digamos, en el sentido que él te mencionaba, la importancia del estudio de género o del enfoque de género, yo sumaría la cuestión del enfoque interseccional. O sea, ¿quiénes son estas mujeres y a qué clase social pertenecen? Porque ciertamente lo que acaba de decir Daniela, esta cita de la página 17 de parecemos refugiados, o sea, con esta connotación de lamento y negativa, pero un poco en el contexto de que ella se quería poner un vestido de lino, lo cual pues parecería no ser una preocupación muy propia de alguien que tiene en riesgo la vida, como parecería que en otro momento sí lo tienen, pues nos invita a que ahondes quiénes eran estas mujeres que formaban parte de la colonia. Y esto se subraya con lo que dices en la página 25, o sea, había largas discusiones sobre a dónde ir, ya que no importaba hasta dónde quisieran ir, pues el gobierno pagaría nuestro viaje a cualquier lugar de los Estados Unidos. O sea, parecerían personas que tenían que empezar desde cero, como tú lo dices en otra parte del texto, pero que tenían capitales que les permitían tener un abanico de opciones que no cualquier persona que es obligada a desplazarse por la guerra tiene, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí creo que la cuestión de clase es muy importante. Y también, pues, cuando reflexionas tú misma sobre las fuentes, memorias, cartas, diarios de mujeres, ¿quién en medio de una situación de angustia se da la tarea de hacer estas descripciones tan ricas, de continuar con el registro de un diario? O sea, creo que eso nos invita a pensar que son mujeres educadas, que son mujeres que encuentran en la escritura un medio de expresión, de comunicación, de reflexión, que no cualquier clase social posee en el contexto de una guerra. Entonces, bueno, creo que por eso es importante la interseccionalidad. Y lo otro es un comentario muy breve sobre una introducción que tú haces del contexto en la página 4, en donde señalas que las políticas de Díaz centralizaron el poder y promovieron la venta de tierras improductivas y comunales. Al final, parecería que uno de los motivos que podría haber detrás del deseo de estas personas de quedarse o regresar a México sería que su tierra no era tan improductiva. Y decir que eran tierras improductivas, pues es tal vez solo una parte de ese proceso o de esas motivaciones en el proceso revolucionario, pero tal vez sería acertado que profundizaras más sobre estos valles sinaloenses, sobre Empalme en Sonora, sobre las expectativas que había sobre la riqueza y la posibilidad de explotar esta tierra que más adelante va a ser muy explotada, ¿no? Te reitero mis felicitaciones, me ha gustado mucho conocer tu trabajo. Tamara, ¿quieres hacer tu comentario? Te damos la palabra. Hola, sí, pues mi comentario es una felicitación a la doctora y sobre todo es una opinión como lectora, ¿no? Como externa. Yo misma estoy ahorita en un proceso de investigación sobre la inmigración de japoneses en Sinaloa y el que ella haya identificado, la doctora, estas fuentes como cartas, los testimonios, los diarios, es un trabajo muy rico debido a la escasez de las fuentes, ¿no? Y sobre todo que haya identificado esas estrategias de resistencia en este contexto de refugiados y sobre todo las actividades de ocio, esta vida cotidiana. Y su trabajo sobre todo en lo personal a mí me incentiva porque en el caso de los japoneses
también llegaron buques de los marinos japoneses a Mazatlán en este periodo de guerra, que yo no lo estoy abordando en mi tesis, ya será para otro tipo de investigación. Sin embargo, yo lo veía desde, bueno, la bibliografía, desde una perspectiva de diplomacia, de contexto de guerra y desde una visión, desde que Estados Unidos estaba receloso de que los buques japoneses estuvieran en Mazatlán. Y ellos argumentaban precisamente lo que pasa con los buques norteamericanos que venían a proteger a sus compatriotas, ¿no? Entonces, el trabajo en sí de la doctora la felicito y nos motiva para seguir investigando sobre estos temas, para seguir abonando en esta creación de la historia regional. Gracias. Muchas gracias, Tamara, y quedan abiertas las puertas del seminario por si quieres discutir alguno de los capítulos de tu tesis. Nos dará muchísimo gusto tenerte acá. Cristina, ¿quieres responder o comentar algo sobre lo que te hemos mencionado? Pues ya no me quiero alargar tanto porque ya es un poco tarde, pero no, muchas gracias por los comentarios. Efectivamente, ahí ese de tierras improductivas, bueno, improductivas antes de que las limpiaran y las acapararan los norteamericanos. O sea, sí eran tierras que antes del porfiriato son ricas, pero no están en producción, y cuando ellos las toman, se vuelven productivas, o sea, ya las siembran. Y muy puntual observación acerca de la clase social, sí, igual falta puntualizar. Son mujeres que son muy educadas. Su abuelo es un médico, ya él se tituló en Texas. Parece que les incentivaban a escribir porque los diarios que tengo son de 5 primas, unos más cortos, otros más largos, pero todas estaban escribiendo diarios en ese momento. Es rico y bueno, también es como parte de que fueron de la colonia socialista y también les daban clases y les impartían una educación muy rica, idiomas, sabían español. Una de estas colonas norteamericanas que después de regresar a Estados Unidos en los años 30 se vuelve profesora de español en la Universidad de Arizona. O sea, esas son cosas que recientemente el último año he descubierto a través de que las familiares me han prestado esa información. Y bueno, o sea, a mí eso sí faltaría puntualizar por qué. También sobre el por qué están ahí. Porque la distancia entre Los Mochis y Topolobampo son aproximadamente 30 kilómetros. La distancia entre Empalme al Morrito son aproximadamente 5 kilómetros. Entonces, los norteamericanos se reubicaron para estar al alcance de las cañoneras. Y en la ciudad de Los Mochis, ahí se habían ataques, incendios, y preferían ellos estar cerca por si era necesario evacuar. Cosa que muchas veces los tenían ahí esperando, como no pueden regresar a Los Mochis, sin embargo, tampoco los vamos a llevar a Estados Unidos, y la preferencia de ellos era quedarse en México. Ellos solo querían regresar a su vida cotidiana, y eso igual me parece muy bien. No incluí mapas, en la disertación sí incluyo mapas, pero igual sería puntual crear un mapa donde se vea las distancias que hay entre dónde viven y dónde están como refugiados, para que se puedan comprender las distancias y la movilización que están realizando, puesto que van y vienen, o muchas veces son los hombres los que van a recuperar alimentos o pertenencias en las colonias de Empalme o Los Mochis para poderlas llevar a Topolobampo, y es unos recorridos que hacen, bueno, a través de estos años de la revolución. Sí, son momentos intermitentes en que a veces se les pide por su seguridad el gobierno de los Estados Unidos que vayan cerca de las cañoneras. Y sí, concuerdo que eso no queda claro. Creo que sería todo. Tamara, pues, me parece padre. Me parece muy bien que estés estudiando la experiencia japonesa. Yo no he encontrado nada sobre japonés. He encontrado cosas sobre chinos viviendo en como sirvientes en estas colonias, pero no japoneses. Y bueno, sí hay buques japoneses. También hay que, quizá, tampoco lo incluí, pero es que
es mucha información. La interrelación entre estas colonias con lo que está pasando en la Bahía de Magdalena, que también los Estados Unidos la tienen intervenida, que creen que Japón se la va a quedar, cómo surten de carbón de Magdalena o de la Bahía de Baja California para los buques estadounidenses. Hay muchos intercambios en la región de la bahía, bueno, no de la bahía, del Golfo de California, de estos movimientos continuos que se hacen de los barcos, que mencionaba que creo que es insuficiente, puesto que este artículo sí quiero enfocarme a las experiencias femeninas, pero puede dar la información para hablar sobre los movimientos de los buques que hacen a través de estos años, a través de toda la costa y que al final terminan yendo hasta Manzanillo, hasta Oaxaca, recogiendo refugiados y finalmente para llegar como primer destino San Diego, Los Ángeles y finalmente San Francisco, que son las rutas de inmigración que también no describo, pero pues que existe bueno, que he recabado los datos, que se puede explorar más. Muchas gracias, Cristina. Bien, si no hay alguna otra participación o comentario de parte de las personas asistentes, cerraríamos esta. David, por favor. Muy brevemente, nada más de lo que menciona el doctor Yankelevich. Yo también había notado lo de los informes de los cónsules. Estos informes varios están en línea, los digitalizó el Departamento de Estado y se pueden conseguir y se pueden ver en línea y si no, pues también están las copias ahí en la biblioteca del colegio, están las copias en micropelícula, nada más. Muchas gracias, David, por este norte sobre las fuentes. Bien, si no hay ningún otro comentario, con esta sesión cerramos las actividades del Seminario de Historia de las Migraciones en México durante el año 2024. Tenemos nuestra convocatoria abierta de manera permanente. Las y los invitamos a postular sus escritos, sus proyectos para comentarse en este espacio y pues en enero, febrero estaríamos comunicándonos con la lista de participantes para comentarles cuál es nuestro calendario para 2025. Agradecemos a la doctora Cristina Urias Espinosa, al doctor David Vázquez, su participación en esta sesión, a la coordinación llevada a cabo por Catherine Betzina, desde el CIDE, por Pablo Yankelevich, desde el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y, por supuesto, a mi querida colega Daniela Gleiser del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Eso sería todo el día de hoy. Terminaríamos de grabar. Muchísimas gracias.